No me apaga el micrófono. Recuerden, porfa, silenciar sus micrófonos para no interferir con la exposición. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Sandra Romero, por la invitación. Muy contento de participar de estas reuniones de anatomía patológica. Y creo que la pantalla se ve claramente, ¿no? Se ve perfecto, doctor. Adelante. Bueno, el tema que voy a tratar eh, tiene mucho impacto, ya que vamos a hablar de los carcinomas papilares que no son los clásicos que vemos, el usual, y qué importante es conocerlos por su significado pronóstico. Yo soy patólogo de la República Argentina en el norte, está la provincia de Salta en el noroeste, y como le estaba contando a la doctora, eh, mi actividad se desarrolló en el Hospital Oñatibia desde el año 91. Antes hice mi residencia en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, y llegué a Salta y comencé a desarrollarme en la patología endocrina debido a que Salta fue una región de endemia bociógena eh, durante muchos años, y a partir del año 57 al 62 se crea un instituto justamente para tratar este tema de esta enfermedad de gran impacto social, que aproximadamente el 40% de la población escolar y los conscriptos la tenían. Y el doctor Oñativi, el que lleva el nombre del hospital, promueve la ley de profilaxis causal y iodada. Bueno, todos los cambios que ocurrieron desde la preendemia a la posendemia es el reflejo de este instituto, que luego se llama Hospital de Endocrinología y Metabolismo, y que por eso tiene tanta experiencia en lo que es la patología endocrina y sobre todo de tiroides. Bueno, nosotros estamos acostumbrados como patólogos a subtipificar eh, los tumores y a ver una serie de variantes. Y el término subtipo histológico es usado para definir una apariencia morfológica diferente de un tipo específico de neoplasia. Y en lo que hace a los tumores de tiroides, los que se originan a partir de las células foliculares van teniendo Me puse distintas ahora. características morfológicas. Sí, pero yo... Algunos los clasificamos como diferenciados cuando conservan estructuras en sus características nucleares parecidas a la célula folicular. Cuando van perdiendo esas características los llamamos pobremente diferenciados, y cuando no conservan ninguna característica que lo pueda definir como de origen tiroide, hablamos de carcinomas anaplásicos. Pero la pregunta es, ¿qué importancia tiene conocer estos subtipos? En cuanto a los carcinomas papilares, el clásico, el más frecuente, eh, yo creo que todos hemos visto uno, se caracteriza por tener una arquitectura papilar, y lo importante son sus características nucleares típicas, es decir, lo que en endocrinología y en patología endocrina y en tiroides llamamos atipia celular, que es la presencia de esos núcleos claros con nucleolos puntiformes, con pliegues y pseudoinclusiones. Pero existe un grupo de carcinomas que no tienen estas características o que tienen otras a las cuales sumamos, y más o menos en la literatura hay más de 10 variantes histológicas reconocidas. Y no solo se diferencian por el tamaño tumoral, como llamaríamos a los microcarcinomas menos de 1 centímetro, sino también por el tipo de crecimiento, si son carcinomas encapsulados, invasivos o difusos, de acuerdo a la arquitectura que forman. Esto es muy complejo. Hay algunos que hacen folículos, otros que hacen grandes folículos simuladores de benignidad, otros que tienen un aspecto cribiforme, otros que son sólidos o micropapilares. Cambian las formas de sus células, de altas a columnares,
adquieren características citoplasmáticas distintas de oncocíticos claros o células tipo Hoffney o en tachuela, o tienen componentes asociados como es el tumor Warthin-like, el carcinoma papilar Warthin-like. Es así que algunas de estas variantes están asociadas con un comportamiento más agresivo que el carcinoma papilar convencional, y esto es lo que se discute mucho, si realmente la variante que es distinta en su morfología o en su tipo de crecimiento es pronóstica en sí, o si realmente estos tumores en su pronóstico están relacionados más con el estadio en el cual se encuentran. Es decir, si son circunscriptos, no circunscriptos, pequeños o de mayor tamaño. Bueno, es así que aparecen, al reconocer que existen subtipos agresivos, guías de estratificación que consideran a estas variantes como un factor pronóstico independiente. Y las más conocidas es la guía europea de la Asociación de Tiroides, la ATA, la guía americana, y acá en Argentina tenemos una guía creada por un consenso intersocietario de patólogos, imagenólogos y cirujanos, que es de la Sociedad Latinoamericana de Patología de Tiroides. Este consenso intersocietario que existe en Argentina creó dividiendo a los carcinomas en muy bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. El consenso intersocietario, como ustedes ven, coloca como una variable independiente la histología agresiva. Es decir, que independiente del tamaño, de sus características invasivas o de la presencia o no de metástasis, si tenemos un tumor como el papilar de células altas, el columnar o el esclerosante, que de por sí se comportan como agresivos, es un factor pronóstico independiente y hace que el tumor pase desde otro riesgo más bajo a un riesgo intermedio. Y por eso es lo importante de que nosotros los patólogos sepamos reconocerlos y transmitirlos. Entonces, este cuadro creo que es muy simple y expresa mucho conocimiento y aclara muchas cosas. Hay una serie de variantes que son similares al carcinoma papilar clásico y que en realidad no existe mucho interés en que las informemos porque no modificarían el pronóstico para nada como variable independiente, que es la folicular invasiva, la variante oxífila, la variante que ya no es considerada un papilar tipo morular cliviforme, las variantes tipo fascitis, tipo Warthin o la variante nodular, otras que sí son más agresivas que el carcinoma papilar, que es la esclerosante difusa, la de células altas, la folicular difusa, la de células columnares, el carcinoma micropapilar Hoffney, el desdiferenciado, y otras que sí es importante hoy tener en cuenta, que son las que tienen mejor pronóstico que el PTC, que son todos aquellos carcinomas que son encapsulados, el microcarcinoma papilar, que se lo consideraba también por su tamaño como de mejor pronóstico, y esto cambió, y lo que hoy conocemos todos como NIF, neoplasia folicular no invasiva con características nucleares de papilar, donde el tumor es encapsulado, sin invasión, sin samomas, casi sin ninguna papila y constituye únicamente folículos, y ya lo vamos a ver con más profundidad. Lo importante de recordar es que la tipo modular cribiforme dejó de ser una variante de carcinoma papilar porque no tiene una expresión molecular similar a papilar, no expresa BRAF y tiene otros marcadores como los genes relacionados con la poliposis adenomatosa familiar y la caderina, y otra cosa que hoy se considera que no debemos informar es como factor pronóstico un microcarcinoma. Es más importante colocar no el tamaño, sino el subtipo histológico al cual pertenece. Es decir, que un tumor de menos de 1 centímetro, que es un microcarcinoma, pero que tiene una variante de células columnares,
pasa a ser un tumor con características de células columnares, aunque tenga menos de 1 centímetro, y no lo podemos considerar de mejor pronóstico. La subtipificación precisa, esto hay que tenerlo en cuenta, tiene muchas limitaciones, y esto se debe a que el carcinoma papilar es muy heterogéneo. Es decir, que en un mismo tumor podemos tener varios componentes, desde clásico a otras variantes distintas, con más de un tipo de célula y más de un tipo de patrón de crecimiento. Y otra cosa a tener en cuenta es que no son frecuentes encontrar las variantes agresivas, lo más frecuente es encontrar lo clásico, por eso familiarizarse con el diagnóstico a veces cuesta mucho, tener en cuenta las características morfológicas y reconocerlas y pensarlas hace de un ejercicio importante. Entonces hay que conocer bien sus características arquitectónicas y citológicas para poder distinguirlas de lo convencional de PTC. Y es importante la distinción entre, como señalaba en la diapositiva anterior, entre lo que es indolente y lo que es agresivo en carcinomas papilares para mejorar nosotros y contribuir a una estratificación de riesgo prequirúrgico. Por eso es un desafío hoy en día realizar una aproximación a qué variante tenemos, si tiene un comportamiento agresivo indolente por la punción de aspiración con aguja fina. Y otra cosa muy importante es que en el postquirúrgico, en el estudio anatomopatológico de la pieza, seamos muy exquisitos en distinguirla y en colocar porcentajes para realizar una restadificación activa de estos pacientes. Bueno, uno de los ejemplos de cómo fue cambiando la temática en los carcinomas papilares es en este trabajo de hace muchos años, presentado por el grupo de Gossein, en donde ellos se dan cuenta que lo que hablábamos como variante folicular de carcinoma papilar era una entidad problemática, porque aquellos que eran encapsulados y no invasivos no desarrollaban metástasis a distancia y tampoco desarrollaban recurrencia. Es decir, se planteaban que hacer una tiroidectomía a veces total era excesivo porque muchos con solo lobectomía no tenían ningún tipo de comportamiento agresivo. Entonces, acá, fíjense ya en el año 2006, consideraban que estos tumores encapsulados y no invasivos, con un patrón folicular y núcleos de papilar, eran intermedios entre el adenoma folicular y el carcinoma folicular. Es decir, se parecían más a un comportamiento de estirpe folicular que a un comportamiento de estirpe papilar. Bueno, y esto realmente fue un gran progreso cuando se inicia la tipificación molecular de los tumores de tiroides. Y es así que se ve que existe un excelente fenotipo y genotipo correlación. El doctor Juan Rosay, en el viaje que compartimos con el doctor compañero de ustedes y de Alfonso, en el año 2010, venezolano, que ustedes lo deben conocer todos, nos mostró justamente esta diapositiva en una de las charlas, por eso la coloco con tanto énfasis, en donde Rosay decía que el carcinoma papilar era un tumor que tenía un perfil molecular BRAF positivo, RAS-RET-PTC, y que el carcinoma folicular expresaba genes de la línea RAS, o sea, era más RAS-like con PAX8-PPR gamma, y la sorpresa era que el carcinoma papilar variante folicular tenía el mismo genotipo que el carcinoma folicular. Es decir, que era un patrón folicular, una citología de papilar, una inmunistoquímica de papilar, porque expresa citoqueratina 19, pero la biología molecular lo emparentaba con un tumor de origen folicular. Y es así como las distintas publicaciones que siguen apareciendo con los años hablan que estos tumores encapsulados y muy bien circunscriptos con patrón folicular tienen un fenotipo BRAF B600E negativo y que la mayoría tienen un fenotipo RAS positivo. Bueno, estos trabajos continúan
Y la sorpresa es que todo lo encapsulado y no invasivo no tiene ningún rol en muerte por tiroides. Y en esta serie muy grande también de Rosai vemos que las variantes foliculares encapsuladas, las variantes foliculares mínimamente invasivos y los tumores bien diferenciados o de potencial maligno incierto no juegan ningún rol con una sobrevida por mortalidad y tienen un excelente pronóstico. Bueno, todo esto trae como consecuencia que en el año 2010 se cambie la nomenclatura, 2015, perdón, se cambie la nomenclatura de los tumores de tiroides, y es así que como eh, eh, se revisa los carcinomas, lo que se consideraba carcinoma papilar variante folicular encapsulado no invasivo, y acá se define que estos tumores en realidad deberían dejar de llamarse carcinomas por su comportamiento indolente y llamarse NIF. Eh, Estos tumores tienen una muy clara cápsula, tienen un patrón folicular casi todos, no tienen que tener casi ninguna papila, no tenerlo, no tienen que tener cuerpos de samoma, se acepta algo de un componente sólido trabecular hasta un 30%. La atipia nuclear debe ser franca, de un grado 2 o 3, para no sobrediagnosticarlo. No debe haber invasión de ningún tipo, ni de vascular ni capsular. No deben tener necrosis y no deben tener un alto índice mitótico. Entonces, haciendo un resumen, nosotros a este tumor, con patrón folicular y con núcleos de papilar, y todo igual en todos sus cortes y en la inclusión total, lo llamábamos antes carcinoma papilar variante folicular encapsulado no invasivo, y hoy lo llamamos neoplasia folicular no invasiva con características nucleares de papilar o NIF. En esta clasificación muy reciente de las neoplasias foliculares de bajo riesgo de la WHO, podemos ver que todas estas que son definidas, perdón, como de bajo riesgo, que serían las de potencial, los tumores foliculares de potencial maligno incierto, los bien diferenciados, el NIF y la variante folicular de carcinoma papilar encapsulada no invasiva, todos tienen el mismo perfil molecular. ¿Y cuál es el perfil molecular? La mutación del RAS, todos tienen más del 20%, y el BRAF que muta es el K601E, y no el K600 del carcinoma papilar. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta en todos estos tumores, si existen. Bueno, esta diapositiva nos habla un poquito de lo que es el fenotipo y el genotipo correlación. Es decir, que los tumores RAS-like que tienen este patrón serían tumores que tienen un patrón folicular, encapsulados no invasivos de bajo riesgo, no tienen que tener papilas y son molecularmente similares, con mutaciones RAS, PAX8 PPR gamma y el BRAF de este tipo, el 601E. Incluyen a todos estos tumores de bajo potencial y perfil RAS-like, el adenoma folicular, el carcinoma folicular, el carcinoma papilar variante folicular encapsulado con invasión capsular o vascular y el NIF. El NIF, como les decía, puede expresar RAF o esta mutación de BRAF, la 601, y si no tienen invasión vascular, la lobectomía en todos estos tumores es un tratamiento suficiente y tienen en realidad un excelente pronóstico. Acá en la Argentina nos reunimos los patólogos de centros importantes. Participó el Hospital Oñatibia, nuestro hospital, haciendo la biología molecular, y junto con la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo, es decir, endocrinólogos y patólogos, nos planteamos esta pregunta: si es posible el diagnóstico de neoplasias foliculares en nuestro medio, y nuestros resultados fueron que en realidad la prevalencia que tenemos en nuestra serie es muy baja y se encuentra dentro de las más bajas reportadas. Fíjense en que
En Corea llegan menos, sobre todo al 0,5%, al 2,1% en Canadá. Nos dimos cuenta también de que nuestros NIF en el diagnóstico citológico caen sobre todo en categorías sospechosas de Bethesda 5 o positivas de Bethesda 6. Entonces, esto nos sugiere que tengamos muy presente cuando vemos un patrón en la punción aspirativa de núcleos de papilar, pero que hacen microfolículos, no ser tan taxativos de que se trate de un carcinoma y considerar en el comentario que si el tumor es encapsulado por ecografía o se ve un halo, puede ser un NIF. Entonces, tratar de bajar un cambio, como decimos acá, y el cirujano considere que con una lobectomía, y si tiene marcadores ecográficos de bajo riesgo, y se trata de un nódulo único en un solo lóbulo, y el otro es sano, se puede conservar al tener esto. La conducta actual es que tratemos de colocar estos tumores como categoría 4 de Bethesda, como neoplasia folicular, y hacer un comentario que esta neoplasia folicular tiene características nucleares de papilar y que si no se descarta un NIF o un carcinoma folicular encapsulado. Entonces, los comentarios, el mensaje son muy importantes acá para tener en cuenta qué puede llegar a resultar que no lo sabemos con la citología. Bueno, y las conclusiones de este trabajo fueron que la expresión de BRAF 600C excluye el NIF porque el perfil molecular este es de un papilar, lo que respalda la propuesta de algunos centros de hacer una determinación cuando el diagnóstico no es concluyente. Y lo que sí es muy importante, y esta es una recomendación para todos ustedes, es que cuando ustedes hagan un diagnóstico de NIF, lo hagan con total certeza en la conciencia de haber entrado el nódulo completo y de estar seguros que no existe ninguna diferenciación papilar. Entonces, no tenemos que tener papilas, el grado nuclear tiene que ser de un papilar y el perfil ser RAS-like. En esta nueva clasificación de la WHO del 2022, se vuelve a aceptar que podemos tener hasta un 1% de papilas con BRAF negativo. Y esto se debe a un trabajo reciente también del grupo de Gosen, en donde los PTs encapsulados, hasta con un 10% de papilas, no hacían metástasis. También se puede considerar a los NIF subcentimétricos, no colocarlos como microcarcinomas, y también puede haber NIF oncocíticos cuando tengan hasta un 75% de estos cambios oxífilos. La respuesta excelente al tratamiento en la mayoría de los pacientes con seguimiento confirma justamente el carácter indolente de estos tumores. Bueno, entonces la conclusión es que la citología es una citología de núcleos de papilar, pero con un patrón folicular, entonces tratemos de colocarlo en la categoría 4 con la sugerencia de que puede tratarse de atipia papilar relacionada a NIF, tener en cuenta muy bien la cápsula y la cápsula estudiarla entera para ver invasión vascular o capsular, por lo tanto el muestreo debe ser exhaustivo. Tener en cuenta que todo el patrón debe ser folicular o casi todo, sin samomas, y ante alguna duda, en cuanto a nuestra histología, confirmarlo con un perfil que nos confirma que es un perfil RAS-like. Bueno, ¿por qué hoy la variante folicular de carcinoma papilar debe ser separada en subtipos? Bueno, ya vimos un porqué, que una dejó de ser carcinoma, y otras variantes foliculares que sí son carcinomas papilar tienen dos orígenes distintos. Nosotros vamos a ver carcinomas papilares variantes folicular que no tienen cápsula y formas encapsuladas que se las llamamos cáncer porque invade vasos o invaden solo la cápsula. Pero son distintas porque el perfil molecular también es distinto. El subtipo infiltrativo no encapsulado es igual que un carcinoma papilar clásico y la única diferencia es que no hace papilas y esto se apoya y en su
en cómo su biología es así, de un papilar usual, en que las características moleculares han demostrado que el carcinoma papilar infiltrativo es un tumor similar al BRAF, o sea, expresa BRAF es miembro del BRAF de la familia de los papilares. En cambio, la forma encapsulada se parece ¿a quién? Al carcinoma folicular de tiroides, que crece como una lesión expansiva, luego invade localmente y cuando hay afectación de los vasos, con frecuencia son vasos sanguíneos de la cápsula tumoral, o sea, no linfáticos, o sea, no son metastizantes en general a ganglios, y esta forma encapsulada tiene un perfil molecular RAS, por lo tanto se acerca más a un carcinoma folicular de tiroides que al papilar usual. Entonces, para hacerlo un poco más eh, con imágenes, un ejemplo, esta sería la variante folicular de PTC encapsulada, donde vemos que hay franca invasión en la cápsula y su perfil molecular se relaciona con el RAS, y la infiltrativa difusa, justamente, que se comporta como los otros papilares con un perfil BRAF. Bueno, les voy a mostrar ahora, de ahora en más, casos clínicos que van a ir mostrando los distintos subtipos. Este es un paciente de 11 años con dificultad respiratoria, con tos y descenso de peso en los últimos meses. El paciente llamaba la atención gran cantidad de anepotías cervicales y subclaviculares induradas. Y otra cosa muy llamativa era en la radiología que mostraba el pulmón un infiltrado difuso. Entonces, uno que se imagina en un chico de 11 años con dificultad respiratoria, tuberculosis. Es lo que todo nos pasa por la cabeza e inicia el tratamiento específico, eh, y se veía un patrón micronodulillar y calcificaciones en el área de la tráquea y en la tiroides. Eso es lo que llamaban la tensión. Entonces, estas son las imágenes del infiltrado y la presencia de estas calcificaciones en una masa cervical con adenopatías en la región tiroidea. Entonces, inicia a la semana, presenta dificultad respiratoria, necesita asistencia, se hace una interconsulta por esa masa que se descubre en cuello con endocrinología, se evalúa que eran adenopatías y que se palpaba un nódulo en la glándula tiroides, la ecografía lo confirma, la ecografía muestra signos sugestivos de malignidad, hipoecogenicidad, microcalcificaciones, y se realiza la punción bajo guía ecográfica del nódulo en lóbulo derecho, los extendidos. Acá vemos el nódulo en esta zona, en esta parte y en esta otra, y cuando miramos la punción es un extendido bastante celular con un fondo hemático no coloide, aparecen células en pequeños grupos con núcleos claramente de papilar, un patrón microfolicular con superposición. Acá vemos también claramente que los núcleos son claros con nucleolos puntiformes, la cromatina lineal marginal en esta área también, las mismas características y con algunas vacuolas intranucleares y hematíes. O sea, todo nos llamaba la atención que había una atipia franca nuclear. Acá otra vacuola y otra más acá. Entonces de eso no había duda, la tinción de Disquick o tinción 15, con características muy semejantes, y el diagnóstico por el patrón que tenía en la punción y la atipia papilar, carcinoma papilar variante folicular categoría 6 de Bethesda. Entonces se realiza la tiroidectomía, y acá vemos que la tiroides es esto, que vemos con el hilo, y la linfadectomía bilateral cervical, y ahora la vemos en el corte, el corte de la macro, este tumor muy difuso que casi reemplaza toda la glándula tiroides, que no es muy grande, pero lo que predomina son la gran cantidad de adenopatías cervicales. Y en la histología se ve un patrón de crecimiento difuso, folicular, en áreas un poco más sólidos, pero constituyendo microfolículos. Acá también lo mismo, en donde
Los núcleos son claros y con hendidura, con una atipia entre 1 y 2, grado 1 y 2. En estas áreas con citoplasmas más claros, la presencia de samomas, otras áreas con más atipia, grado 2, 3, y constituyendo folículos, la metástasis ganglionar con su patrón folicular. Y con todo esto, el diagnóstico fue de carcinoma papilar, variante folicular invasivo difuso, multinodular con infiltración capsular y extratiroidea. Miren la gran cantidad de ganglios comprometidos, 9 de 11 de un lado, 6 de 9 del otro, y en su estratificación patológica, como tenía metástasis en pulmón, un M1 estadio 2. Este paciente le realizan una traqueotomía postquirúrgica, recibe yodo, 150 milicurie, y realiza un rastreo corporal con el pulmón positivo y toda en la región cervical, y por toda esta terapia con yodo queda con una fibrosis pulmonar y dependiente de oxígeno. Entonces, el tema es que el carcinoma papilar variante folicular difuso ya fue descrito por Sombrío Simones y su grupo en el año 90. Y ellos vieron 8 casos en que les llamaba la atención que el tumor era bastante agresivo en su presentación y tenía ese patrón folicular invasivo difuso. Y lo que también llamaba la atención en su caso es que predominaba en el sexo femenino, en niños y adultos jóvenes, como en nuestro caso, el comportamiento clínico era más agresivo que los usuales, y los pacientes siempre evidenciaban persistencia en el seguimiento de la enfermedad con tiroglobulinas positivas. Y el compromiso pulmonar era muy frecuente, como en nuestro caso, en el momento del diagnóstico inicial. Luego aparecen otros trabajos que dan más énfasis a esta entidad, comparándolo con el carcinoma papilar variante folicular común invasivo y el difuso. Este generalmente focal, este compromete los lóbulos es más multinodular y difuso. Acá hace una arquitectura más trabecular, este es más folicular, el usual, y todo esto, cuando comparamos las edades, también se da en pacientes más jóvenes, y la extensión extratiroide y la presencia de metástasis fue otra de los resultados en donde eran significativamente distintos. Luego aparece otro trabajo en donde habla un poquito de la biología molecular, y fíjense que lo asocia con el BRAF 600, como los carcinomas papilares usuales, y le presenta otro caso también de una paciente de 12 años de edad, en los niños, consulta por una tumoración en región anterior del cuello, de 2 años de crecimiento. Este paciente tenía tiroiditis crónica e hipotiroidismo. Se nota, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que toda la tiroides tenía un aumento difuso, entonces lo relacionaban con la tiroiditis, pero era una induración difusa y se palpaban adenopatías. Lateral derecha de 2 centímetros de bordes irregulares y subclaviculares y submaxilares. En la ecografía aparecía una imagen parenquimatosa difusa con microcalcificaciones difusas, como un aspecto en nevada, más las adenopatías que eran subjetivas de malignidad. Este es el aspecto que tiene como simulando una tiroiditis con microcalcificaciones, y en la punción aspirativa se realiza del lóbulo derecho y de las adenopatías con las microcalcificaciones. Y el patrón es también de núcleos con atipia papilar, pero distinto al anterior, porque acá hacen unas imágenes esferulares que rodean samomas. Esto es muy típico de esta variante de carcinoma papilar, donde hay muchos samomas, y estos samomas aparecen como mórulas pegadas a las células atípicas. Entonces, el diagnóstico fue y con cambios oxífilos. Carcinoma papilar con cambios oxífilos asociados
a tiroiditis linfocitaria y metástasis de carcinoma papilar, se realiza la tiroidectomía con los vaciamientos correspondientes bilaterales. Y fíjense, en la macro es muy parecida a la anterior, solo que acá tenemos un compromiso de los dos lóbulos difusos con mucha expresión metastásica y en un niño. En la histología, lo que se ve es células foliculares y citoplasma amplio rodeando, con cambios oxífilos rodeando los cuerpos de samoma, acompañados por un abundante estroma linfoide, y estos microfolículos típicos con áreas extravehiculares con estroma linfoide son la imagen de un carcinoma papilar esclerosante difuso. Bueno, esta fue la estadificación, se realizó el estudio molecular y marcando con todo el panel molecular endocrino para tiroides, expresó mutaciones del RED-PTC3 para el reordenamiento cromosómico y fue positivo para el RED-PTC1. Esa fue la mutación positiva de este tumor. Acá vemos la mutación del RED-PTC1 y estos tumores es una variante también infrecuente que tiene, como les mostré el anterior, el folicular difuso. Acá también es difuso el crecimiento, se da en pacientes jóvenes, con este patrón ecográfico en Nevada, tenerlo en cuenta, que simulan tiroiditis, mucha expresión ganglionaria y metastásica, y otra característica que tiene es este tumor es que expresan los reordenamientos de RED-PTC, y son comunes el RED-PTC3 asociado en estadios avanzados. La afectación difusa de los ambos lóbulos, la invasión linfática extensa, los numerosos cuerpos de samoma, a veces metaplasia escamosa, la fibrosis, el infiltrado linfoide son pistas de su histología, la punción, ojo, es un desafío porque muchas veces no la vemos claramente y tenerla en cuenta, y los grupos tridimensionales de células foliculares y la abundancia de samoma sugieren esto en la punción aspirativa. Entonces, como conclusión, dos carcinomas papilares difusos con dos patrones distintos, uno fue folicular, uno esclerosante, con dos perfiles moleculares distintos, uno BRAF-like y RAS-like, y RED-PTC. Acá vemos las macros muy parecidas, y las histologías totalmente distintas a tener en cuenta, que tienen una correlación con su fenotipo-genotipo tumoral. La punción aspirativa es un desafío para hacer el diagnóstico también, y es importante tener en cuenta en pediatría que los tumores más frecuentes de expresión no solo son más frecuentes los RED-PTC, la fusión en TRAC, y tener en cuenta que hoy estos tumores en pediatría hacen posible de que al tener la mutación BRAF negativa, que es lo usual, pensemos en estos otros tumores, y esto da la posibilidad, como en este trabajo, que se ve el gran impacto de la terapia molecular en pacientes que expresaron en TRAC y fusión RED, en la desaparición de esos tumores apoyados al iodo. Muy bien. Vamos a pasar ahora a los adultos y les presento un caso de un varón de 51 años con bocio nodular, un nódulo de 3 centímetros, firme, de 10 meses de evolución. En la punción aspirativa, lo que llamaba la atención era que había atipia papilar, pero las células tenían una forma distinta. Eran células que aparecían con un citoplasma amplio, más cilíndricas, el núcleo se polarizaba, acá vemos mejor, había histocitos multinucleados, y fíjense en esta pseudoempalizada que realizaban en células más altas que anchas. Acá igual, y en esta tinción 15 se ve un poco mejor esta morfología tan distintiva. Bueno, el diagnóstico de este caso
fue de carcinoma papilar no clásico, oxífilo, con células altas por su citoplasma oxífilo. Este es el lóbulo tiroideo, donde vemos un tumor de 3,5 centímetros, con esa típica imagen en rieles de tren, que es de los carcinomas de células altas, el citoplasma oxífilo. Las células más altas que anchas, sus características nucleares bien marcadas. Acá también esa imagen, en rieles de tren, muy típica, y el diagnóstico fue de carcinoma papilar de células altas. El paciente eh, hizo radioiodo y presentó una recurrencia traqueal al poco tiempo. Acá voy a mostrarles cómo estos tumores son localmente a veces agresivos. Vemos la laringoscopía y en la tráquea esta masa endoluminal que se resecó, resecando los dos anillos, y vemos acá cómo el mismo tumor está infiltrando la tráquea en la resección. Los carcinomas papilares de células altas son tumores que están considerados como una variante agresiva y es la más común. En general llegan hasta el 13%. Esta es la característica que les mostré, más altas que anchas. Las células se caracterizan por su citoplasma granular. Son tumores que se dan en pacientes de mayor edad, y acá es la gran discusión si se debe la agresividad que se den mayores y que se dan en estadios más localmente avanzados, hacen recidiva local y metástasis a distancia, tienen comportamiento agresivo incluso en tumores sin extensión extratiroidea, independiente de la edad y del tamaño. Y cuando uno tiene más del 10% de células altas en un tumor, el resultado clínico debe ser adverso. Deben tratar de ser informados en la punción aspirativa de tiroides si uno las ve, o considerar que hay un componente distinto que no es usual, correlacionarlo con la semiología preoperatoria para tratar de ser un poco más agresivo en la cirugía. Estos carcinomas tienen características muy distintas al papilar, son de más tamaño, tienen todas extensión extratiroidea, y fíjense en que lo más importante es la recurrencia y la muerte por enfermedad, que puede llegar hasta el 8%. Ha cambiado mucho la definición. Hoy se considera que la altura de las células tumorales es al menos 3 veces el ancho. Otras características son los folículos elongados, el citoplasma, los bordes bien definidos, las alteraciones nucleares prominentes. En el perfil molecular, lo destacado es la mutación en el 90% de los casos del BRAF B600E, y se suma el promotor TER también como mal pronóstico en esta asociación BRAF-TER. Y la WHO del 2022, la última, lo considera como un tumor con un comportamiento agresivo y pone un punto de corte del 30% para ponerlo como carcinoma papilar y no como un componente, pero hay que tener en cuenta que cualquier porcentaje hay que mencionar en el informe, por la posibilidad de la agresividad. Otro caso corresponde a una paciente de sexo femenino, donde tiene la aparición de nódulos de crecimiento rápido. Se realiza la punción de esos nódulos, y lo llamativo de esta paciente es que tenía como antecedente importante un adenocarcinoma que había sido operada hacía unos años, y se solicita la punción. Cuando vemos la punción, lo llamativo eran estos grupos muy cohesivos, con células que no tenían características muy de papilar y pignótico, y que eran muy elongadas y semejaban mucho otro tumor extratiroideo, y si uno pensaría en un colon por esta disposición en pseudoempalizada y las características nucleares.
Entonces, pensando en todo eso y conociendo un poco de que existen los carcinomas columnares, el diagnóstico fue de carcinoma columnar. En la resección del nódulo se ve un área que sí parece más un componente de células altas, y en estas zonas de transición un tumor con células más columnares. Acá se ve muy bien esta fusión de estas dos áreas, una muy columnar y otra tipo células altas, y esta transición que se puede ver, muy linda. Entonces, el diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta su antecedente en colon, era de carcinoma papilar columnar versus metástasis de un adenocarcinoma de colon, y en este caso expresó el tumor citoqueratina 7, tiroglobulina focal y SA negativo. Y con este perfil hemos concluido que era una variante de células altas el tumor. Muy bien. Este tumor, este caso, evolucionó con muy mal, le dieron una dosis de yodo, y a las 48 horas perdón, a los 3 meses requiere internación por alteración del sensorio, se diagnostican metástasis cerebrales y muere. Estos carcinomas columnares son muy particulares porque son sumamente infrecuentes. Ocurren en un amplio rango de edad, ojo, tener en cuenta, se pueden dar en pacientes jóvenes, y el comportamiento inicial muy agresivo, no responden al yodo o a la quimioterapia, pero cuando están, ojo, bien circunscritos y encapsulados, pueden tener un muy buen pronóstico. Lo característico a acordarse es esto: núcleos hipercromáticos no típicos de papilar, eh, estos núcleos ovales, el citoplasma a veces algunas vacuolas supranucleares o subnucleares, no tienen cuerpos de hexamomas, no tienen en la punción características nucleares típicas de papilar, a veces son infradiagnosticados como falsos negativos por uno pensar que están ante células de tipo respiratoria, pueden simular origen endometrial o colónico metastásico, pero el fondo necrótico de metástasis es inusual en estos tumores. En los trabajos que aparecen, sobre todo resaltan que las formas encapsuladas tienen muy buen pronóstico y las formas agresivas o infiltrativas tienen mal pronóstico, y se dan en dos poblaciones de edad distinta. En mujeres jóvenes, el grupo es indolente; en mujeres jóvenes de tamaño pequeño y generalmente mayores, es extratiroideo y agresivo. Esto es lo que estoy contándoles. Muchos pueden tener o no mutaciones del BRAF. La correlación es muy importante en el diagnóstico clínico radiológico, y es importantísima la inmunomarcación, porque tenemos que confirmar que es de tiroides. Entonces, ¿qué usamos? A veces tiroglobulina, que puede o no expresarla, TTF1 puede o no expresar, el PAX8 también es positivo, pero tener en cuenta que el TTF1 y el PAX8 también se expresan en otros tumores. Y otra cosa que puede confundir o puede ayudar, que tienen coexpresión de CDX2 hasta en el 50% de los casos. La mutación del BRAF es en un tercio de los casos, y sobre todo en los agresivos, y el punto de corte es más del 30%, pero hay que mencionar cualquier porcentaje. El siguiente caso corresponde a una paciente de 50 años de sexo femenino con un tumor de 9 meses de evolución, con hipotiroidismo subclínico. El tumor tenía 4 centímetros, se efectúa punción. La punción muestra un patrón distinto al papilar usual. Fíjense en que los núcleos tienen franca tipia, son núcleos claros. Llama la atención la discoesividad que tienen. Estos citoplasmas angulados en formas de cometa, poco acidófilos, vacuolas intranucleares, y esta llamativa forma de núcleo excéntrico en cometa, hemorragia, y una tipia, en este caso muy linda esta imagen, viene en cometa, moderada marcada. Estas micropapilas, con superposición que podemos ver, acá las vacuolas intranucleares y la tipia franca, no hay necrosis en este extendido,
Y el diagnóstico fue de carcinoma papilar por los cambios oxífilos no clásicos, y en la histología lo que se ve es un patrón de papilas cortas, donde las células se descaman o son discoesivas. Eh, Estas papilas chicas o cortas tienen marcada tipia, hacen células en tachuela, como los carcinomas serosos, con más zonas de atipia y citoplasma acidófilo, y todo esto lleva a pensar en que se trate de una variante no clásica, que sería el micropapilar hobnail oxífilo, y en su estadificación patológica, como tenía infiltración extratiroidea, fue un tumor de alto riesgo, un estadio T3. Los carcinomas Hobnail son variantes micropapilares muy raras, son asociados frecuentemente a metástasis a distancia, eso es lo llamativo, a pulmón y cerebro. La frecuencia es sumamente baja, 0,6%. En la característica histológica, lo llamativo es la micropapila, esta pérdida de polaridad o células discoesivas, el abultamiento citoplasmático, las células en clavo. A menudo hacen una transición abrupta entre el componente micropapilar y el papilar convencional. La citología es lo que vimos en el extendido, las células en cometa, las pseudoinclusiones en gran cantidad, y en este trabajo del doctor Lioy, lo que llama muchísimo la atención es su gran expresión metastásica, fíjense, en la distancia, en pulmón, en hueso, en cerebro. El perfil molecular se parece mucho a los carcinomas pobremente diferenciados o anaplásicos, y muchos postulan que por la agresividad de este tumor habría que colocarlo más como un tumor de alto riesgo y no como una variante agresiva de un tumor diferenciado. Debe diferenciarse de metástasis a la glándula tiroide con patrón micropapilar. Como sabemos, tenemos micropapilas en pulmón, en tumores de ovario, y en mama. Comparten características biológicas con los pobremente diferenciados, pero no histológicas, porque no tienen mitosis ni necrosis, ni su patrón sólido tampoco. Tienen una expresión de beta-catenina y ecaderina, y la mutación del BRAF es muy importante, en gran porcentaje, 80%, asociada a la proteína P53 y al TER en estos casos. Y la WHO lo incluye también como una variante con un punto de corte del 30%, pero cualquier componente hay que informarlo por la gran agresividad de este tumor. Y si nosotros repasamos en la WHO, la última, las características de estos tumores, fíjense en que la variante folicular tiene que tener más de 30%, en los perfiles moleculares hay una excelente correlación, en este caso, como es infiltrativa BRAF, los tumores Hobnail, con sus características de asociación a BRAF-ATER, el esclerosante difuso, acuérdense, la mutación RET, y todos los otros, los oncocíticos, con un perfil muy parecido, y el Wartin-like al papilar usual. Entonces, esta imagen es a tenerla en cuenta. Estos sí son considerados como pronósticos de alto riesgo, por sí solos, células altas, células columnares y Hobnail, a tenerlos presentes. Y terminando, les voy contando que, a modo de resumen, los PTC representan un grupo muy diverso de tumores, como hemos podido observar, con numerosas variantes que difieren a nivel histológico, citológico, molecular y pronóstico. Las variantes histológicas de carcinoma papilar no deben interpretarse como factores pronósticos independientes, tener en cuenta que no todas lo son. Podemos tener un espectro de subtipos histológicos pronósticos dependientes, como son la Hobnail y el NIF, o subtipos histológicos estadio clínico patológico dependiente, como ser células altas y columnares. Acá lo que quiero resaltar es que el riesgo de recurrencia o agresividad de los carcinomas de tiroides se puede predecir
en base al tipo histológico, a la infiltración, a la angioinvasión y al perfil molecular. Y sobre todo un perfil molecular en estos tumores agresivos BRAF-TERT. Bueno, y este es el general Martín Miguel de Güemes, que fue reconocido hace pocos años como héroe de la nación. Es un salteño que defendió la frontera contra la invasión por el norte de los españoles y contribuyó a la independencia de toda nuestra Latinoamérica. Bueno, muchas gracias y espero que me escriban a la dirección del hospital. Lo que necesiten, estamos a su disposición. Entren en la página y pueden hacer las consultas que necesiten. Pues muchas gracias, doctor Monteros Alvi, primero por aceptar acompañarnos en este espacio y segundo por esta magnífica revisión de todos estos subtipos histológicos del carcinoma papilar de tiroides, que en nuestro medio, bueno, bueno, la patología tiroidea corresponde al día a día de nuestro ejercicio profesional y obviamente todos estamos acostumbrados a ver a los carcinomas papilares clásicos, pero Sí, cuando se sí. nos sale de Sí, lo que usualmente vemos, se nos complica el panorama y muchas veces no sabemos clasificar estas lesiones. Y esto ha sido una revisión magnífica y además me encantó la parte demostrativa del manejo de cada caso y yo creo que fue súper productivo. Vamos a ver si hay preguntas en el auditorio. Por aquí tenemos al doctor Franceschi, que ah, sé que se conocen. sí, gran amigo, ¿eh? Oye, Marcelo, excelente Hola. conferencia. ¿Cómo estás tú, ¿Cómo? la familia? ¿Cómo está Salta, el norte de Argentina? Veo que Sí, sigues enamorado de la tiroides siempre, ha sido tu fuerte. Te felicito de verdad. Y como dice la doctora Sandra, y que gracias a ella, pues tenemos esta facultad de ponernos más o menos al día, pero está bien difícil lo que dice Sandra, clasificar los carcinomas eh, foliculares, papilares, en estas diferentes clases. Nosotros acá no manejamos la biología molecular, solamente podemos llegar a la inmunistoquímica. Y bueno, ¿será que aplicaríamos, te preguntaría, la inmunistoquímica en la citología? Porque tú siempre supiste darnos esa orientación de que la citología era lo básico. Así recuerdo sí. yo. Sí, sí, sí. Nosotros estamos ahora haciendo el test molecular acá en el hospital y lo aplicamos como diagnóstico de riesgo de malignidad en las indeterminadas con atipia citológica. Ahí sí, pero cuando la citología es clásica de maligno, lo usamos únicamente si el cirujano quiere saber si hay un marcador pronóstico de respuesta a algo, a BRAF, TERT o ENTRAC o algo de eso. Pero como diagnóstico en riesgo de malignidad, el test molecular únicamente en la zona 3, con atipia. Sí, eso es importante. Sí. Sí, 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 Gracias, nada más. Marcelo. Saludos a tu señora, a tu familia. Y bueno, Bueno, estás en Salta, en norte de Argentina, y y vení a creo que allá debe visitarme ser, a todos, ¿eh? Dale, tienen que mira, animarse. creo que allá debe ser centro de referencia en tiroides en Argentina. Sí. Sabes mucho. Bueno, un abrazo grande. Muy Gracias, contento gracias. de Y un verte y abrazo a tu verte familia. también. Gracias. ¿Ah? Sí, sí. A tu señor un abrazo grande. Gracias, gracias. Igual a la tuya. Muy bueno, Bueno, te felicito. Excelente. bueno, gracias. Por acá veo algunas preguntas en el chat. Em, a ver, por aquí dice, doctor, ¿usted coloca el ROM en sus informes de BAF? Los riesgos de Ah, malignidad, ¿qué ah. necesita él? Ah, sí, nosotros ponemos a veces el porcentaje del riesgo de malignidad que tienen las diferentes categorías. Se puede usar, pero no es indispensable colocarle. En general, una punción positiva tiene un 98% de riesgo de malignidad y un Bethesda 3 puede llegar al
20-30%. Lo que sí es importante considerar en el Bethesda 3, que si es arquitectural o tiene atipia nuclear. Eso es muy importante de la última clasificación del Bethesda, de la tercera edición, que divide muy bien lo que es con atipia nuclear y sin atipia nuclear. El AUS de las dos formas, porque ahí el riesgo cambia totalmente. En general, los que tienen atipia nuclear son los que probablemente estén encubriendo un carcinoma papilar, y ahí el test molecular lo va a detectar alguna mutación. En cambio, los otros que tienen atipia o alteración arquitectural se comportan como benignos. Y cuando uno va a la tiroidectomía ve que es un adenoma o un nódulo adenomatoso. Entonces ya no, casi no estamos operando como los nódulos con atipia arquitectural, porque la mayoría suelen ser de patología neoplásica benigna o nódulos adenomatosos. Por acá hay otra pregunta que dice, ¿existe alguna forma de poder diferenciar el carcinoma papilar versus el NIF en una BAF? No, ninguna. Imposible. Por eso la idea es correlacionarlo con la ecografía. Si ustedes tienen una ecografía en donde es un nódulo encapsulado, en donde el ecografista le dice que no ve microcalcificaciones, tiene un patrón homogéneo, una cápsula muy fina continua y tienen atipia citológica de papilar, bajen un cambio y colóquenle clase 4, neoplasia folicular, y en el comentario le ponen, no se descarta un NIF por las características de atipia papilar que tiene. Listo. Entonces ese paciente, si tiene lóbulo sano, puede ir perfectamente a una lobectomía diagnóstica. Y miren el beneficio que le hacen a ese paciente. Y no considerarlo como sospechoso positivo que va a ir a una tiroidectomía total. Esa es la idea. Pues fabuloso, doctor. Muchísimas gracias. Espero que podamos lograr tener otro encuentro con usted por este medio y que compartamos otras áreas de la patología. Bueno, muchas gracias. Agradecida. Bueno, ha sido un regalo verlos a todos, ¿eh? Pues Bueno, muy bien. gracias. Nos vemos. Que anden muy bien. Muy bien.